Buen día a todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión. Para mí es un honor que volver a tener este espacio con ustedes, que se estén allí conectando para escuchar este mensaje. Espero que pueda ser un mensaje de bendición para sus vidas y espero que de alguna forma pueda dejar un mensaje allí, algo que quede sonando en sus corazones frente a esta temática que hoy venimos a tratar. Y mientras las personas se van conectando y mientras se van uniendo al video, quiero invitarlos que allí donde estén cierren sus ojos para que iniciemos con una oración para que podamos arrancar con el mensaje de hoy, ¿vale? Entonces, amado Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias por este espacio que nos permites compartir, este espacio que ha sido creado para poder conocer de tu palabra, para conocer de diferentes aspectos y temáticas que nos ayudan a crecer personalmente, Señor, espiritualmente y en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Permite que nuestros oídos y nuestro corazón estén atentos a eso que tú nos quieres enseñar hoy, a eso que tú nos quieres mostrar en este día y que aún podamos entenderlo y empezar a trabajar sobre ello. Te doy muchísimas gracias para que este resto de día, Señor, sea un día de bendición, sea un día de podamos hacer todas esas cosas que queremos hacer, que tenemos planeadas hacer y que el inicio de este día con este mensaje pues sea de mucha más bendición. Amén y amén. Listo, familia. Entonces el mensaje que quería tratar hoy con ustedes, quería traerles, es sobre las heridas emocionales. No sé si alguno de ustedes sabe y es de conocimiento de pronto de todo el mundo que hay ciertas cosas, ciertas maneras en las que nosotros vemos el mundo, que interpretamos la realidad y como vemos y percibimos las diferentes situaciones que pasan en nuestra vida, y todo eso se aprende desde la infancia. Cuando somos chiquitos, digamos que tenemos un mundo lleno de muchos estímulos y muchas posibilidades que de nosotros chiquitos es como todo muy nuevo, es todo muy diferente, y la forma en cómo nosotros interpretamos esas vivencias va a impactar nuestra vida. Influye todos los ámbitos, el ambiente, la familia, el contexto socioeconómico, la cultura, incluso esas experiencias que pueden ser muy sencillas pero que marcan y dejan una huella en la vida del ser humano, incluso el carácter. Y allí donde estás, yo te invito a que tú imagines un acontecimiento que te produzca una emoción. En este caso puede ser dolor, rabia, miedo, tristeza, una situación que tú digas, yo pienso en esto y yo me siento otra vez como que se me revuelve aquí algo en el estómago y me siento triste, me dan ganas de llorar, no me siento como muy cómodo, o por el contrario me da como mal genio y empiezo a pensar un montón de cosas frente a eso que pasó. Y digamos que cuando nosotros imaginamos esas situaciones y vuelven a surgir esas emociones en nuestro interior, es que no hemos logrado resolver de forma adecuada esas situaciones, esas emociones que aparecen frente a ese acontecimiento. Y cuando esa emoción intensa se fija en nuestro interior, se va creando una herida emocional, se va creando, digamos que una huella ahí en nuestro corazoncito de ese acontecimiento, de esa cosa que está generando un malestar, una incomodidad a nivel emocional en nuestra vida. Y si bien cuando no tenemos las herramientas necesarias para afrontar esas emociones que son, digamos, tan intensas, ni tenemos los acompañamientos adecuados para hacer frente a eso, corremos el riesgo de que esas emociones se vuelvan una costumbre para nosotras y sentimos que esas emociones intensas constantemente van a ser una presencia, digamos, normal. Y pues resolverlas va a ser mucho más difícil cuando nosotros normalizamos una emoción o normalizamos sentirnos de una forma frente a una circunstancia. Entonces, por ejemplo, algunas situaciones que pueden estar ahí que nosotros recordemos y que nos traigan esas emociones de nuevo, pueden ser como, por ejemplo, que de niños sentíamos que nuestro hermano, nuestra hermana era el favorito de nuestros papás, o sentir que tus papás no siempre estaban como allí para ti porque siempre estaban ocupados, entonces no había como ese espacio para que te escucharan, para que vieran qué era lo que pasaba contigo.
o por el contrario, sí estaban allí y estaban pendientes de ti, pero no, digamos, compartían tus logros o no celebraban esos pequeños triunfos que tú tenías de pequeño, o sentías que no era suficiente eso que tú le mostrabas para ellos. Esas son algunas de las situaciones que pueden presentarse cuando hay una herida emocional en nuestra infancia y que dejan una huella en nuestra vida. Digamos que esas heridas emocionales aparecen como unas pequeñas lesiones a nivel de la psique que hacen que en nuestra niñez se originan y hacen que repercutan significativamente cuando nosotros crecemos. A medida que vamos teniendo ese proceso de ir madurando, esas lesiones que tuvimos, esos acontecimientos que vivimos cuando éramos niños, van a dejar una huella, una lesión. Y entonces van a marcar nuestra identidad y nuestro carácter y la forma en cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, nos relacionamos ante otras personas y cómo nos vamos a desenvolver cuando crecemos y nos convertimos en adultos. Y uno diría, ¿cómo es posible que esto pase siendo uno de pronto tan pequeño y no teniendo conciencia de eso? Y podría caber la pregunta de entonces, ¿cómo se crean estas heridas emocionales? Las heridas emocionales aparecen cuando hemos tenido, por ejemplo, un pasado infantil difícil. Y en este caso, los cuidadores, los padres o los principales referentes afectivos del niño, pues pueden ser en algunos casos maltratadores o negligentes o simplemente están ausentes. Y esto puede ser producto de que el niño tenga unas vivencias traumáticas, puede ser un abuso, una muerte de un familiar así muy traumática, incluso malos tratos o tratos inadecuados en el proceso de crianza que impactan la vida del niño. Sin embargo, también otra forma que aparezcan o se creen estas heridas emocionales es que se originen cuando hay una interpretación distorsionada de la realidad por parte del niño. Cuando uno es niño, normalmente uno es muy consciente de todo lo que pasa a su alrededor, ¿cierto? Como les decía inicialmente, uno está lleno de estímulos, de cosas nuevas, de cosas que llaman la atención. Entonces uno constantemente está, ay, ¿eso qué significa eso? Y uno es muy consciente de todo su entorno. Pero asimismo, nuestro aparato psíquico cuando somos niños no está suficientemente desarrollado. Por lo tanto, no le va a permitir tener una interpretación adecuada de esa realidad. Entonces, esas impresiones, esas sensaciones que va a tener frente a diferentes cosas pueden ser en algunos casos erróneas. Y en la infancia somos buenos captando esos detalles y captando esas situaciones, pero nuestra interpretación todavía no va a ser muy acertada, va a ser un poco inmadura y eso va a hacer que logremos entender adecuadamente, no vamos a poder entender adecuadamente lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso hace que se generen esas heridas en nuestro corazón que posiblemente las personas que están a nuestro alrededor ni siquiera se dan cuenta que ha generado una emoción negativa, un sentimiento de dolor o de malestar en nuestra vida. Y por lo tanto, un simple descuido de, por ejemplo, los padres o de los cuidadores puede desarrollar o desembocar esa interpretación equivocada por parte del niño. Y eso no quiere decir que el padre o la madre sean malos padres o estén haciendo las cosas de manera incorrecta, como para algunas personas pueden estar pensando. Quiere decir simplemente que como a la hora de ser niños, nuestro aparato psíquico no está del todo desarrollado, pues esa interpretación que se hace de esa situación pues va a ser, digamos, inadecuada y va a generar ese malestar. Y los padres, al no ser conscientes de eso, porque eso no, digamos que no es muy visible a la vista, pues no se van a enterar, y eso a medida que la persona va creciendo pues va trayendo una serie de impactos en la vida del ser humano. Y de esta forma entonces las heridas emocionales se originan por una o varias experiencias negativas o unas interpretaciones negativas de esas experiencias que se viven en la niñez. Y esas vivencias van dejando una huella
afectiva que de alguna u otra manera terminan repercutiendo en el comportamiento del adulto. Y vamos creando esas, digamos, experiencias que posteriormente se convierten en unas situaciones que nos es difícil volver a vivir, que nos es difícil volver a pasar. Pero no solamente las heridas emocionales aparecen en la infancia y cuando somos pequeños, sino que esas heridas emocionales también van a aparecer o van a estar allí a medida que crecemos. Cuando nosotros vamos creciendo y vamos madurando, pues es normal que todo el mundo vaya pasando por diferentes etapas, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez y así sucesivamente. Y las que hay entre cada una de las etapas, ¿no? Y digamos que cuando uno va creciendo y va madurando, hay también cosas que uno no va entendiendo que pueden pasar. Y eso también va a generar unas heridas, va a generar unos sentimientos de malestar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno ya ha venido con una herida emocional de su infancia y uno vuelve a vivir una situación que vuelve a abrir esa herida? Pues eso vuelve y duele y vuelve y molesta, ¿verdad? Y es, por ejemplo, cuando uno está de pronto cocinando o está haciendo algo y llega y se corta el dedo y eso le sale sangre y hace un escándalo, uno se echa agüita, se pone la curita y bueno, terminó de hacer lo que está haciendo y eso pasó. A usted le molesta, pero digamos que con el tiempo usted ya eso se le va curando y se le va digamos que pasando el malestar, pero llegó el día siguiente o los 2 días y usted tiene que volver a cocinar y entonces usted vuelve y se moja las manos y coge que el pollo, la carne y eso vuelve y le empieza a molestar, vuelve la herida, vuelve y se abre y vuelve a doler y vuelve a arder y puede que en algunas ocasiones vuelva a salir sangre. Asimismo es con esas heridas emocionales. Cuando nosotros tenemos vivencias en la niñez que nos generan esas heridas y crecemos y nosotros creemos que ya han pasado y ya se han olvidado porque nunca fuimos conscientes de eso y aparecen nuevas situaciones que se acercan a eso que ya vivimos posteriormente, pues nos vuelven y los abren esa herida que ya se ha cerrado o incluso nos abren heridas nuevas que posteriormente pueden volverse a abrir y volver a doler. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿cómo saber si tengo alguna herida emocional? Y hay algunas señales que nos pueden, digamos, caer en cuenta que hemos tenido algunas heridas emocionales sin curar. Porque digamos que no siempre cuando uno vive estas situaciones de pequeño uno es consciente, uno está chiquito, uno no sabe que usted tiene una cantidad de emociones y usted muchas veces no sabe qué emoción está viviendo porque es muy chiquito y apenas está aprendiendo. Y eso no se ve como tan fácilmente. Pero a medida que vamos creciendo uno se va preguntando como, bueno, pero ¿por qué yo vivo ciertas cosas y reacciono de cierta manera? ¿O por qué de alguna forma yo me relaciono con ciertas personas y como que tienden a hacerme sentir ciertas emociones que yo no quisiera que fueran así? Y cosas similares. Entonces estas señales pues se las voy a ir diciendo. La primera es tener sentimientos persistentes de tristeza, vacío, desesperanza, desmotivación o sentimientos de inutilidad o culpa. Digamos que cuando se tienen estos sentimientos, digamos que se tiene como un sinsabor de uno que no sabe cómo se siente, como que uno no sabe si es tristeza, si es que le falta algo, uno siente como un vacío, como que no se siente pleno de lo que está viviendo. Y antes de seguir con las demás señales, yo le invito a que usted mientras yo las voy leyendo, las voy diciendo, usted vaya pensando sobre una o sobre esos sentimientos, esas emociones que yo le voy nombrando y usted los vaya escribiendo si tiene allí donde escribirlas o las vaya teniendo en cuenta para que posteriormente eso le sirva a usted para que haga una autoevaluación y las trabaje. Y si no, entonces allí que le sirva los comentarios como forma de recordatorio. La segunda, entonces la primera es tener esos sentimientos de tristeza, de vacío, como de desesperanza, sentimientos de culpa o inutilidad. La segunda señal es tener conflictos constantes en las relaciones afectivas o dificultad para establecer o mantenerlas. Digamos que esta señal aparece cuando nosotros, digamos, nos relacionamos con ciertas personas y frente a la construcción de un vínculo con esa persona uno siente que no, mejor no, como que no, ya estoy
como teniendo mucha confianza con esta persona, mejor me encapsulo un poquito por prevención, ¿no? O de pronto ya me empiezo a tener conflicto con esta persona, a que sus opiniones como no son las mismas que las mías o no las comparto, entonces nos genera una tensión en la creación de ese vínculo. La tercera es existir dificultad para dormir, mantener el sueño o también dormir muchas horas o de forma excesiva. Esto también es otra señal de que hay algo allí que está pasando y que no hemos sido conscientes de eso y no se ha curado. La número 4 es, se presentan ideas recurrentes que nos generan malestar significativo, los llamados pensamientos automáticos. Estos pensamientos, digamos que son normales, son comunes, todo el mundo los tenemos, pero cuando se presentan de manera más recurrente, de que ya empezamos a pensar de que no, es que somos malos en todo, no es que nadie me quiere, no es que lo uno, lo otro, y ya es constante una cosa de que desde el momento mismo en que me levanto hasta el momento mismo en que me acuesto a dormir, están constante presentes en todo el día. Allí ya hay algo que está sonando, una alarmita que está sonando. La número 5 es falta de confianza en la propia persona, en sus capacidades y recursos. Y eso nos lleva a sentirnos como bloqueados o paralizados al momento de conseguir nuestros objetivos. Esa es otra señal de que sentimos que no somos suficientes, que nuestras capacidades no son tan buenas para, digamos, llegar a desarrollar algo con nuestros propios recursos y lograrlo. Entonces nos sentimos como llenos de miedo, nos paralizamos y preferimos no hacerlo por el temor a equivocarnos. La sexta es que hay una tendencia a creer que las personas son deshonestas con nosotros, lo que nos impide mantener relaciones más sanas. Entonces creemos que todo el mundo nos miente o que nos dicen cosas solo para quedar bien con nosotros o para que nosotros nos sintamos cómodos con ellos y cosas por ese estilo. Y la número 7 es la dificultad para aceptar nuestra responsabilidad en las situaciones o aceptar las críticas. Por lo tanto, entonces sentimos que la gente nos ataca cuando nosotros queremos dar nuestra opinión, o por el contrario, nosotros atacamos primero frente a que una persona tenga una opinión diversa a la de nosotros. Y estas 7 señales son algunos puntos en los que podemos tener en cuenta para saber que hay algo allí, que hay una herida emocional que no está siendo resuelta, que no está poniéndose atención a ella. Y hay muchísimas más, hay infinitud de señales, pero siento que estas son las más importantes que debemos ponerle atención, porque eso se puede desembocar en heridas emocionales de la infancia o incluso desde nuestra adultez, que posteriormente se van a convertir en unas heridas mucho más grandes y que van a ser mucho más alarmantes. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ya sé entonces qué son las heridas emocionales, cómo puedo identificarlas, que tengo una herida emocional, esas señalitas que me dicen, ojo, que ahí está pasando algo. Pero entonces, ¿cómo puedo trabajar en ellas? ¿Qué hago para cuando yo identifico que sí, que en realidad tengo varias heridas, que tengo una herida emocional? ¿Cómo puedo trabajar en eso para empezar a curar esas heridas? Entonces, para eso podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, digamos que van aumentando la cantidad de heridas o se van agrandando esas heridas que ya tenemos. Y algunas de esas heridas las vamos sanando en el proceso de crecimiento, ¿verdad? Pero otras se van como infectando, como que se van poniendo más feas, más grandes. Y para afrontarla podemos adoptar diversos comportamientos que nos permiten evitar el dolor de esa herida, evitar que nos produzcan como esa sensación de malestar. Pero justamente ahí está el problema, o ahí radica el problema, de que evitamos sentir ese dolor, esa molestia para, digamos, echarle como un ungüentico a la herida, pero no hacemos nada, no vamos al médico que nos la revise a ver cómo está, para realmente curarle y que tenga un proceso de cicatrización correcto. Tal como si estuviéramos hablando de una herida en la piel, igualito. Entonces, se podría decir que anestesiamos la herida para que no nos sintamos dolor y le damos la menos importancia que requiere eso. Y cuando realmente se vuelve algo que ya está demasiado grande, ya es muy tarde para ir a curar. Y eso es un proceso muy largo y se ha infectado a tal punto de que
va a empezar a repercutir incluso en la relación con otras personas, incluso en nuestra propia salud física y emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde la psicología se pueden hablar desde una infinitud de técnicas que se pueden usar para iniciar un proceso de trabajar en esas heridas emocionales. Pero yo creo que aquí vamos un poco más allá, ¿verdad? En estos mensajes siempre vamos un poco más allá de otras herramientas que nos permiten también a nosotros tener esas habilidades. Pero como todo es un proceso, como primer punto tenemos conocer cuáles son mis heridas emocionales. Y como yo les decía, hay unas señales que me dicen, hay una herida emocional, pero hay diversas heridas emocionales que digamos, pueden clasificarse o las han clasificado. Y hay 5 tipos. Está la herida de abandono. Esta se experimenta cuando tenemos sentimientos de soledad o nos faltó afecto o nos sentimos desprotegidos. Está la herida del rechazo, que es cuando tenemos la idea de que no somos dignos de amor, de ser amados. Aparece esta herida. Está la herida de la humillación, que es sentirse inútil o incapaz. Digamos que aparece sentimientos de inseguridad de nosotros mismos, de nuestras ideas y de nuestros pensamientos. Está la herida de traición, que es tener problemas de confianza en las relaciones interpersonales. Y la herida de injusticia, que es la dificultad para aceptar otros puntos de vista, que digamos que las personas que tienen esta herida tienen una tendencia a ser perfeccionistas y a manejar todo, tener el control del todo y el orden de todo. Y yo no quiero ahondar mucho en cada una de estas heridas porque quiero que posteriormente las vayamos tratando una a una y las vayamos desenglosando todas, darle como su espacio a cada una, ¿verdad? Pero en términos generales, esas cinco heridas emocionales están ahí presentes. Entonces, cuando podemos identificar cuáles de esas heridas están allí, podemos empezar a trabajar con ellas. Y eso nos lleva al segundo punto, que es identificar las consecuencias. Cuando uno conoce cuál es esa herida que está presente en su vida, que hay que sanar, es mucho más fácil identificar qué consecuencias eso ha traído a mi vida o eso, digamos que eso que hace que yo me relacione así con las demás personas, y sobre eso se puede empezar a trabajar. Y este proceso, estos 2 puntos, digamos que es totalmente necesario el acompañamiento de una persona que te pueda brindar la mano en ese proceso. La terapia pues es maravillosa porque te permite hacer una autoevaluación, de hacer un examen de nuestra vida y poder ir ubicando esas heridas, por qué, en dónde surgieron, cuándo y qué, digamos, repercusiones han tenido en nuestra vida, y empezar a trabajar. A veces hacer esta tarea, estos 2 puntos, uno solo es muy difícil porque uno no es muy consciente de lo que ve. A veces la gente le dice cosas sobre uno dice como, ¿en serio yo soy así? Yo no creo. Pero es difícil porque verse a uno mismo en muchas ocasiones es difícil. Uno necesita la perspectiva de otro que le ayude como a desenglosar esas cosas que uno no ve, a desenredar ese hilo todo enredado para que le muestre un camino a seguir. Entonces, estos 2 puntos es bueno empezar a desarrollarlo con una persona. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno no tiene la posibilidad de tener un acompañamiento con una persona? Uno puede ir haciendo una investigación de manera autónoma, ir identificando algunas cosas, y para eso están los siguientes puntos. Como punto 3 empieza a agradecer. Y ustedes dirán, ¿pero por qué agradecer, Sara? Porque cuando uno agradece, cuando yo agradezco a la persona que soy hoy, cuando yo agradezco a los padres que tengo, que tuve, porque por ellos estoy hoy aquí, cuando yo agradezco cada momento vivido que me ha traído a la persona que soy yo hoy, empiezo a aceptar. Hay un proceso de aceptación detrás. Y cuando yo acepto, entonces empiezo a vivir una vida en la que las experiencias no hay una crítica o no hay una refutación de lo que tengo, de lo que soy, de lo que he experimentado, que me ha llevado a actuar de cierta manera, que me ha llevado a ser la persona que soy hoy, sino que hay una aceptación, hay un agradecimiento. Entonces yo acepto, y cuando me empiezo a relacionar con los demás desde esa aceptación y desde ese agradecimiento, las cosas empiezan a cambiar de una manera extraordinaria. Tal como dice en Colosenses 3,
15, que dice que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Me gusta mucho ese mensaje porque habla tanto de la paz en nuestro corazón como el agradecimiento. Cuando nosotros agradecemos, aceptamos, podemos vivir en paz. Y como cuarto punto está el perdonar. Este punto es clave porque nos permite entender que cuando nosotros tenemos vivencias que nos han afectado y nosotros no perdonamos, es muy difícil, digamos, seguir adelante. El pasado ya no existe, el pasado es pasado literalmente. Lo que perdura es el recuerdo que hemos guardado en tanto en nuestro cerebro como en nuestro corazón. Y digamos que por muchas investigaciones que se han hecho, esos recuerdos que nosotros tenemos de situaciones pasadas no son muy verídicas, no son tan certeras como pasaron. Uno siempre lo recuerda ahí como con una distorsión un poco, porque nuestro cerebro pues lo hace de cierta manera. Y nuestro inconsciente, preconsciente y consciente pues distorsiona un poco las cosas. Por lo tanto, no se trata de borrar todos esos acontecimientos de nuestra mente, sino que nosotros podamos integrarlos de otra forma, de una manera que no nos dañe. Cuando nuestro cuerpo cicatriza una herida, puede que nos duela, ¿verdad? Pero asimismo es con nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro reconoce que hay algo que nos dolió, hay que reprogramar o reprocesar esa vivencia que generó ese dolor emocional para que cuando se recuerde no duela de la misma manera. Pero eso solo es necesario cuando hay el perdón, cuando perdonamos. Y puede que usted me diga, pero ¿a quién voy a perdonar? ¿A mis papás? ¿A quién? Uno puede decir, pero si mis papás fueron buenos papás, me dieron todo lo que yo necesitaba, estuvieron para mí siempre, pues yo creo que a ellos no debería darles el perdón, o cómo es. Y se trata de perdonar eso que vivimos. No es perdonar a una persona como tal. Cuando nosotros hacemos un proceso de perdonar, no lo estamos haciendo por la persona con la que, digamos, tuvimos esa situación maluca o ese problema, sino que lo hacemos por nosotros mismos. Y así mismo es llevarlo a estas situaciones o a estas heridas que tenemos. Perdonar esas situaciones que vivimos, ese pasado que se trae con nosotros y que nos genera malestar, y que cuando nosotros recordemos esas situaciones, pues no sean recordadas con el mismo dolor, con el mismo sentimiento a flor de piel. Y por eso mismo yo al inicio del mensaje les decía o les pedía que pensaran un poco en esa situación. Si usted logró ubicar una situación que le traía otra vez esos sentimientos a su flor de piel, ojo, ahí hay algo que usted tiene que tratar. Entonces, el perdonar permite que ese proceso sea mucho más fácil, que sea mucho más real. Tal como dice en Efesios 4:32, que dice, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, ese perdón solo se puede dar cuando tenemos, digamos, ese deseo totalmente. Porque uno puede decir, ay, sí, yo perdono esto que viví, yo perdono a tal persona, yo perdono. Pero cuando recuerda la situación, vuelve a enojarse, vuelve a pelear, vuelve a llorar, vuelve a sentirse mal. Allí no hay un verdadero perdón. Entonces, la herida emocional va a estar ahí todavía un poco sensible, ¿verdad? Y eso, familia, era lo que les quería hablar hoy. Esta temática es muy extensa, es muy larga, y va a haber otra serie de videos que contengan más de este contenido, que como que expliquen un poco más cada una de esas heridas emocionales para que podamos identificarlas, para que podamos trabajarlas. Pero siempre tengamos en cuenta que hay un Dios que está pendiente de nosotros siempre, que nos ama con todo el amor del mundo. Y tal como dice en Salmo 147:3, dice, restaura los corazones quebrantados y cubre con vendas sus heridas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y es el Dios que sabe que hemos vivido muchas cosas que muchas veces no era lo que Él tenía preparado para nosotros, pero que se ha presentado en nuestro camino. Y es Él el que con su inmenso amor sana esas heridas y nos venda y nos levanta otra vez de esas situaciones que nos generan tanto dolor. Es el mensaje que les quería traer hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida, que le haya dejado algo allí sonando en su cabecita para tratar.
Le invito a que le dé un me gusta al video, a que comente, a que lo comparta con algún familiar, algún amigo que le pueda servir este mensaje, y espero que nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad. Chao, chao.